opiniones con respecto al valor de la fuerza de trabajo, cómo se da la productividad, cómo se da en la actividad, cómo se da en una jornada de trabajo modificada con respecto a lo que le conviene al empresario o al capitalista, ¿verdad? ¿Cómo es que viene a afectar una productividad o un aumento de la productividad en cuanto al valor de la fuerza de trabajo? ¿Cómo viene a afectar también si disminuye? ¿Cómo es que una productividad tiene una relación directamente proporcional con respecto a la plusvalía? Si aumenta la productividad, pues también va a aumentar la plusvalía con respecto al contrario, ¿verdad? Caso contrario con el tema de, del valor de la fuerza de trabajo. Lick dice que tiene muy bajo el volumen, pero yo lo escucho bien. Veamos, jóvenes, Sí, dice que tiene que bajo el volumen. se escucha, dice, voy a volver a ingresar. No es lo suficiente para poder cubrir las necesidades. Entonces, si se dan cuenta acá, se va a ver la diferencia de lo que realmente se percibe. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. O sea, Por el momento todo claro, licenciada. gracias. Entonces, dentro de nuestro salario nominal y nuestro salario real, realmente hay gran diferencia, ¿verdad? De lo que se trabaja y de lo que se percibe con respecto a lo que trabajamos. Y por eso ya, como también se dieron cuenta anteriormente, se tiene diferencia dentro del valor de la fuerza del trabajo y el trabajo en sí, del que se está realizando, ¿verdad? Por eso mismo es que, como ven en las maquilas, poniendo como ejemplo las maquilas, ellos tienen que trabajar horas extras porque el trabajo por el cual les pagan no es el suficiente para poder sustentar sus gastos, ¿verdad? Y, y eso lo obliga prácticamente al trabajador a trabajar horas extras. Y ahí es donde vemos la parte de la jornada del trabajo real y el salario nominal.
Y como ven, esto va a dar siempre la baja en el precio de su trabajo porque no le pagan lo que deberían de pagarle. Porque aunque él trabaje más, lo que él está produciendo al capitalista es más plusvalía que lo que él está recibiendo. Entonces ahí se ve la ilusión que da el capitalista del salario, de que se está ganando más, cuando realmente se está ganando, prácticamente ahí lo están explotando, ¿verdad? Al trabajador. Ahora damos una prueba, jóvenes. Que me esperen ahí en el chat, por favor. Sí, sí se le escucha. ¿Verdad? Compañeros. Jóvenes, Sí, licenciada. denme unos 2 segundos, por favor. Ya terminó con Sí, ya terminé con esta parte. Ajá. Bueno, Entonces, preguntando a los jóvenes qué entienden por lo que es el salario nominal y qué es el salario real, qué diferencia encontramos entre esos dos salarios. Yo veo que el salario nominal es lo que se le paga a cada trabajador, que es como decir, hay desde el salario mínimo y va dependiendo del cargo que uno vaya ocupando en una empresa. Y el salario real es todos los gastos que uno debe hacer, ¿verdad? Ya sea de servicios, no solo incluyendo alimentación, que es lo que cubre la canasta básica, sino también incluyendo alquiler, renta, servicios y demás cosas, gastos médicos y así. Bien, gracias. Entonces ahí la compañera ya nos explicó esa diferencia, ¿verdad? Un salario nominal puede ser entonces lo que está ganando el trabajador, puede representar el salario mínimo, o sea, lo que se le está pagando al trabajador. ¿Qué diferencia hay con el salario real? Entonces, este está basado principalmente o determinado en la canasta básica. Cuánto dinero necesita él para poder sobrevivir, para poder cubrir el costo de la canasta básica, no solo la canasta básica alimentaria, ¿verdad? Sino que la ampliada. Ya habíamos visto
las estadísticas de cómo, a qué precio está la canasta básica, a qué precio está la canasta ampliada. Entonces, ¿será que en este momento ese salario nominal está alcanzando al trabajador para cubrir todo lo que él necesita para sobrevivir, para vivir en condiciones óptimas, ¿verdad? No solo él, sino que también son una familia de 5 integrantes para poder vivir en mejores condiciones, ¿verdad? Entonces, eso sería prácticamente lo que es el tema de, del salario. Vamos a ver acá unas teorías. Aquí tenemos el salario según las teorías anticientíficas, ¿verdad? Entonces el salario se va a estudiar a través de varias teorías. Hay teorías anticientíficas, está la teoría científica, es la economía política a través de la teoría de Marx, ¿verdad? Pero también existen esas teorías anticientíficas que vienen a representar los intereses de la economía burguesa, ¿verdad? De los capitalistas, de los burgueses. Entonces aquí vamos a ver algunas de ellas. Hay varias, pero vamos a ver algunas de ellas. Ya vimos el salario desde el punto de vista de Marx o desde el punto de vista de la economía política científica, pero ahora vamos a ver qué opinan estas teorías que vienen a representar a la burguesía con respecto al salario. Por ejemplo, tenemos esta, ¿sí? Teoría anticientífica del salario. Tenemos la teoría productiva del salario. Esta es una teoría anticientífica, no tiene ningún argumento. ¿Qué dice esta teoría productiva del salario? Pues es la que niega que el salario sea la remuneración del valor de la fuerza de trabajo. Entonces, acá no están incorporando esa explicación. ¿A qué se debe ese pago que ellos están realizando al trabajador? ¿Cómo se da esa remuneración? Entonces, ellos plantean que se le está pagando al trabajador ni más ni menos que todo el total de lo que a él se le tiene que pagar. Aquí no existe ninguna explotación por ningún método. Entonces, ¿qué es lo que argumentan ellos acá en esta teoría? Dicen que como el capital es productivo y que la ganancia que obtiene el capitalista es esa parte legítima que le corresponde. Aquí existe una mutua inversión, dicen ellos, que hacen trabajadores, que hacen los capitalistas, ¿sí? Pero les pregunto, si ellos dicen que existe una mutua inversión, ¿cuál será la inversión que hace el capitalista para llevar a cabo un proceso productivo? Les pregunto. ¿Qué invierte el capitalista para llevar a cabo un proceso productivo? Invierte en capital variable y capital constante, fuerza de trabajo y los medios de producción. Y capital constante y capital variable, o sea, el capitalista está invirtiendo su capital, ¿verdad? Para llevar a cabo un proceso productivo. ¿Cuál es la parte de inversión del trabajador? Según los anticientíficos. Va a ser su trabajo, ¿verdad? Entonces ellos dicen, si cada uno de ellos está invirtiendo cierta parte, entonces cada uno va a recibir lo que les corresponde.
¿qué está argumentando esta teoría? Por ejemplo, el capitalista, ¿cuánto ha invertido para llevar a cabo un proceso productivo? Puede invertir 10.000 millones de quetzales, 20.000 millones de quetzales, y por lo tanto, como está invirtiendo gran cantidad en ese proceso productivo, el capitalista tiene derecho a recibir una compensación mayor por la inversión que él está realizando. Entonces ellos dicen que el salario es equitativo y se debe remunerar en base a la productividad. Entonces, como el capitalista está invirtiendo una enorme cantidad de dinero, ¿y porque le ha puesto 50 millones de quetzales para iniciar una empresa? Y como el trabajador que está aportando dice su trabajo, entonces el trabajador está aportando una cantidad muy pequeña. Entonces, esa es la parte que le corresponde. Así argumentan estos teóricos de la teoría productiva del salario. Pero ¿cómo hacer entonces para calcular lo que le toca a cada uno? Ellos proponen, ¿verdad?, que el salario debe ser acorde a lo que el obrero está aportando. Y que si el salario se está aumentando por encima del salario mínimo, dicen ellos, el capitalista pierde. El capitalista estaría perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta teoría? Fomentar una productividad del trabajador, haciéndolo cada vez más eficiente. Porque si el trabajador es más eficiente, el trabajador es más productivo, el trabajador se esfuerza más, eso va a hacer que esa capacidad se dé una remuneración mayor. ¿Cómo es que actualmente? Por favor, quisiera escuchar algunas opiniones de algunos compañeros que estén trabajando actualmente en alguna empresa privada. ¿Qué es lo que constantemente nos están diciendo en la empresa todos los días, como decir coloquialmente, un coco wash? ¿Qué nos dicen ellos? ¿Qué les han dicho a ustedes con respecto a que la empresa tiene que crecer? Quisiera escuchar algunas opiniones. Sí, Enrique. ¿Manda? Sí, yo quería compartir nada más en términos de horas productivas versus horas no productivas, la capacidad del trabajo, eficiencia, y que son factores que se toman mucho en cuenta para el desarrollo de proyectos y o crecimiento también directamente de la empresa. Con esto viene agregado directamente oportunidades laborales, eh, en términos de mejores oportunidades, mejora de salarios, ¿verdad? Pues todos esos son términos que no se ven a diario, pero por lo menos en cada reunión semanal que se tienen para ver la trayectoria de desempeño, tanto de métricas como el desarrollo de los proyectos, y son temas que se tocan, ¿no? ¿Será que sí, conforme se van cumpliendo esas metas con respecto a una productividad, un incremento de productividad, será que les están cumpliendo a los trabajadores con decirles, bueno, si crece, si todos somos productivos, la empresa va a crecer, mientras más ganancias se obtenga,
se puede convertir en un aumento de salario. ¿Será que están cumpliendo con ese aumento de salarios para los trabajadores? Media vez usted aplique y quede seleccionado para una plaza que se pueda aperturar, digamos, por el simple hecho de que creció la empresa, entonces se aperturaron nuevas plazas. Usted era un supervisor de operaciones y ahora va a aplicar para ser un gerente de operaciones. Lógicamente, si usted queda seleccionado para la plaza, pues en definitiva sí le van a estar mejorando el sueldo. Ahora, si es de mejorarle el sueldo a las personas solo por el simple hecho de que la empresa ha crecido, al menos que usted lo tenga incluido dentro de su contrato, que le van a entregar algún tipo de porcentaje por dividendos de la empresa, entonces sí, de lo contrario no. Ahora, crecimiento en base a lo que viene siendo eh, por lo mismo el factor productividad, en base a eso sí. Bien, entonces ahí hay ciertas políticas también, ¿verdad? Porque solo con el hecho de que se diga, si aumenta la productividad de la empresa, automáticamente les vamos a aumentar el salario, entonces ahí el compañero ya nos explicó de qué forma lo manejan, ¿verdad? Pero casi siempre así nos dicen, ¿verdad? Si somos todos productivos, la empresa va a crecer, mientras más ganancias obtenga, se puede convertir en un aumento de salarios, ¿sí? Entonces, probablemente algunas cumplan, algunas no, pero el compañero ya nos explicó ahí, ¿verdad? Solo con el hecho que aumente no quiere decir que les van a aumentar el salario a los trabajadores. Entonces, con respecto a todo lo que hemos analizado con el aumento de la productividad, vimos que cuando aumenta la productividad es una relación inversamente proporcional, ¿verdad? Disculpe, Enrique volvió a levantar la mano. Gracias. Sí, perdón, se me olvidó agregar el factor que están sujetos a evaluación del desempeño también. En base a ello sí hay incrementos. Trimestral, 6 meses y anual. Gracias. Gracias por compartir su experiencia. Entonces, ahí se basan en políticas. Cada empresa pues, ya tiene establecidas sus políticas en cuanto a lo que estamos publicando, pero aquí vemos una teoría científica de los cuales se basa la teoría productiva del salario, de que casi nunca se cumple. ¿Verdad? Porque al aumentar la productividad del trabajador, aumenta la plusvalía, ¿verdad? Otra cosa que nos meten a veces en la cabeza es la fidelidad, ¿verdad? Que es algo también subjetivo, que a nosotros nos hace sentir como que somos parte de esa identidad de la empresa. Hasta probablemente nos sentimos orgullosos si trabajamos para X empresa que fabrica, pongamos un ejemplo, ¿verdad? Que estuviéramos trabajando en una industria de automóviles de marca y nosotros vemos ahí en la calle ese automóvil de marca y nosotros orgullosos decimos, nosotros lo realizamos, ¿verdad? Pero eso es parte de una ideología subjetiva. Entonces, nos dice, a veces nos hace sentir que nosotros somos parte de esa identidad y a veces decimos también, nosotros mi empresa, ¿verdad? Pero si en algún momento tienen que despedir trabajadores, ¿será que y a nosotros nos toca la mala suerte, ¿verdad? ¿Será que nos preguntan que si ya tenemos otro empleo? ¿O será que nos van a decir, le vamos a dar tiempo para que vaya a conseguir otro empleo? Lo podemos comprobar ante esta crisis sanitaria que se dio, ¿verdad? Que una crisis en nuestro país, no solo internamente, sino que externamente. A muchas personas les dijeron, bueno, si le parece, está bien, no le parece, se puede ir a buscar otro empleo. Y nadie quería perder ese trabajo. Si había que entrar a las 8 de la mañana, probablemente algunos por no perder ese empleo estaban desde las 6 de la mañana, desde las 7 de la mañana. Había que cuidar ese trabajo.
Si hay que quedarse a trabajar, se tiene que quedar trabajando. Entonces, vean, son también realidades, ¿verdad? Un trabajo que no lo podemos dejar, mucho menos si tenemos compromiso de familia. Veamos la teoría social del salario. ¿Qué dice esta teoría social? Esta también se llama como teoría del Estado mediador. ¿Sí? Porque ellos dicen que el salario debe establecerse de acuerdo con algunos criterios. Siempre se basan otra vez en la productividad. Por ejemplo, aquí la diferencia es que ya toma parte lo que es el Estado, o sea, el gobierno. O sea, el Estado tiene que ser en esta teoría social como el ente regulador de los salarios. En Guatemala podemos ver que todavía está vigente esta teoría para establecer los salarios. ¿Cómo es que se hace esa estructura? Pues la conforma el gobierno, la conforman los representantes de los trabajadores, la conforman los representantes del sector privado. Eso se realiza a través de una mesa tripartita y eso entonces, por ejemplo, si no se lograran poner de acuerdo, entonces el gobierno toma la obligación de determinar cuánto va a ser el salario mínimo de los trabajadores. Aquí prácticamente está defendiendo el trabajador, ¿verdad? Porque a él lo consideran que no tiene la capacidad de organizarse para que pueda obligar a un capitalista y por lo menos que les pague un salario digno. Entonces, por eso es que acá en esta teoría el Estado se convierte en una especie de mediador. Y la última teoría es la teoría del salario regulado. Esta es, entre estas tres teorías, podemos decir que es la peor de todas. Porque ellos se basan en que la causa del aumento de los precios de las mercancías es porque se le está aumentando el salario al trabajador. Por ejemplo, si existe un aumento del precio de la gasolina, si existe un aumento del precio del pan, ellos dicen que ese aumento es por culpa de los trabajadores de esas industrias. ¿Por qué? Porque ellos están pidiendo un aumento de salarios. Ellos dicen, ¿por qué piden aumento? No pidan aumento, mejor sigan pagando un quetzal por pan. Y les vamos a seguir pagando el mismo salario. Porque si les pagamos el doble del salario, entonces también vamos a tener que subirles el precio al pan. Pues usted va a ganar ahora, estaba ganando 100 quetzales, ahora va a ganar 200 quetzales. Pero ahora el pan, por ejemplo, si costaba un quetzal, ahora va a pagar 2 quetzales. Entonces aquí como que ellos plantean, ¿verdad? Que para evitar esa inflación, el salario debe estar regulado. Esto es un descaro, esta teoría del salario regulado. ¿Por qué? Porque según el análisis que hemos hecho en el tema desde la teoría de la plusvalía, desde esta teoría del salario, es un descaro, porque si nosotros nos ponemos a pensar que si aumenta el salario, ¿qué va a disminuir en la empresa capitalista? La productividad.
¿cuál es el alma del sistema capitalista? ¿Cuál es el elemento que hace que exista el sistema capitalista? La ¿Se aumenta el plusvalía. salario? ¿Qué va a disminuir? La plusvalía. La plusvalía. Es un descaro total, plantea esta teoría subjetiva del salario limitado, dando como pretexto la inflación. Entonces, si se reduce el salario, ¿qué va a aumentar? La La plusvalía. plusvalía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué consecuencias va a tener el trabajador con respecto a la disminución del salario? ¿Qué consecuencias si tiene, si gana menos del salario mínimo? Si en Guatemala el salario mínimo está más o menos entre 3.000, ustedes me corrigen, 3.200 creo yo, la calificación, o casi los 3.100 en el sector agrícola. No solo esos sectores, sino que muchos profesionales universitarios están ganando el salario mínimo. Muchos se quejan que no les alcanza ese salario mínimo para cubrir sus gastos. Ni siquiera cubre el costo de la canasta básica. ¿Quién es el ente que lleva el control de esa canasta básica? En línea, ¿verdad? Ellos dicen que bajó el costo de la canasta básica porque hicieron algunos cambios en los componentes de la canasta básica. Ya pusieron otras mercancías. ¿Pero por qué? Porque el INE, ¿qué intereses está respondiendo? Para determinar ese salario mínimo, para negociar el salario mínimo, ¿qué están tomando en cuenta? Puso la canasta básica de alimentos. Porque imagínense el costo de la canasta amplia. Es muy difícil que la alcancen muchas personas actualmente en Guatemala. La canasta básica ampliada está sobrepasando los 8.000 mensuales. Un salario que muy pocos alcanzan, ¿verdad? ¿Y dónde se está viendo reflejado eso? En las estadísticas del GAELIX. A través de esto se está evidenciando que más del 80% de los trabajadores se está dedicando a un salario mínimo. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de la población de Guatemala se encuentra en la pobreza. Y si ganan menos del salario mínimo, quiere decir entonces que están en condiciones de extrema pobreza. Vean cómo todo esto conlleva problemas sociales, como la depresión crónica. Cada vez va aumentando en Guatemala. Es un problema serio social. Por eso debemos determinar las causas. Entonces, usted como trabajador no va a vivir solo en la canasta básica de alimentos, ¿verdad? También necesita recreación, vivienda, educación. Todo eso ustedes ya lo investigaron en este tema. Hay necesidad de cubrir todas esas necesidades, ¿verdad? Salud, transporte, recreación. Y no solo vivimos como seres humanos de los alimentos. Pero es una situación bien complicada en Guatemala. Como a través de esta pandemia aumentó la pobreza. Aquí hay muchos factores, ¿verdad? Muchas empresas quebraron, hubo muchos despidos y eso también trae otras consecuencias sociales.
solo sociales, sino que económicas. La delincuencia, una de las consecuencias sociales, son, son situaciones que vienen a repercutir en nuestra sociedad. ¿Alguien que quiera agregar algo a este tema? No, claro, licenciada, muchas gracias. Opinión, licenciado. ¿Alguien que quisiera contarnos alguna experiencia? Pasemos al siguiente tema, jóvenes. Contenido para su examen final. Sería la sexta unidad, que es el ciclo y la aplicación del capital. ¿Estamos listos? Sí, licenciada. El ciclo y la rotación del capital. Entonces acá vamos a desarrollar dos temas. Uno que es el análisis del ciclo del capital y el otro va a ser el tema del análisis de la rotación del capital. ¿Por qué es importante la forma y la velocidad con que rota el capital? Entonces vamos a partir de que el ciclo de la producción industrial se compone de 3 fases y para completar un ciclo tiene que pasar por esas 3 fases y se va a manifestar en 3 formas distintas. Esto lo vamos a desarrollar acá, esas 3 fases, cómo es que cada una de este capital va pasando por esas 3 fases distintas. Significa que el capital va a estar en un movimiento ininterrumpido al realizar estas 3 fases. Esto va a provocar que existan cambios en 3 formas también. Y la forma en que estas fases del ciclo se desarrollen va a depender también de la masa de la plusvalía que la empresa esté obteniendo. Ahora, en el caso de la rotación del capital, tenemos que comprender que aquí se va a dar una mayor o menor velocidad con respecto al capital, pero vamos a entender que esta velocidad, ya sea mayor, ya sea menor, pues no va a crear plusvalía, pero va a permitir que con mayor frecuencia se pueda realizar este proceso de creación, este proceso de realización de la plusvalía, aumentando así esa masa anual de la plusvalía, pero también esa acumulación del capital sea mucho más. Porque ¿qué es lo que quiere todo inversionista?
quiere que sus mercancías se vendan lo más rápido posible. Porque a ningún inversionista le gustaría quedarse con esos bienes que ha producido, esos bienes y servicios. De ahí lo que le interesa es que la sociedad adquiera esos bienes que se están produciendo. ¿A través de qué? A través de un intercambio mercantil. Él quiere que cambien de forma, que revista la forma de capital dinero en una cantidad superior a lo que él ha invertido. Eso es lo que busca todo inversionista en la sociedad capitalista. Veamos qué es el ciclo del capital. Ese sería el primer tema, el ciclo del capital. El capital en su movimiento ininterrumpido atraviesa por tres fases y de distintas formas distintas. Por eso dice que es cíclico, ¿verdad? Es cíclico. ¿Pero qué entendemos por un ciclo? ¿Qué es un ciclo? Que tiene un constante como que proceso, ¿Se manda? que se repite un proceso. Que se repite un proceso, ¿verdad? Un ciclo. Es un ciclo. Existe una gran cantidad de fenómenos que se repiten. Vamos a poner, por ejemplo, el fenómeno social. Todos los días nosotros tenemos que ir a trabajar. Es algo que se repite todos los días. Es algo fundamental para la reproducción de la sociedad. Entonces, ¿qué es el ciclo? Es una serie de fases. Ya se pasa cualquier fenómeno. Un fenómeno que se está repitiendo constantemente. Un fenómeno que se va transformando, va cambiando de formas, hasta que nuevamente llega a su forma inicial. En la naturaleza se dan esos fenómenos, ¿verdad? Por ejemplo, que podemos hablar del ciclo del agua. Tenemos ahí la gran importancia de este elemento, una gran importancia en su utilidad. Pero va a llegar un momento en que todos se van a pelear por el agua. Es un recurso muy valioso. Es un recurso que tiene mucha utilidad. Veamos cómo están las fuentes de agua, pero ahí estamos hablando del ciclo, ¿verdad? Por ejemplo, un ciclo de la vida. ¿Qué es el ciclo de la vida? Nace, crece, se reproduce, muere y otra vez se vuelve a dar ese ciclo, ¿verdad? Entonces acá estamos dando estos ejemplos sencillos que hay muchos, ¿verdad? Hay muchos. Pero cuando nos referimos al ciclo del capital, acá ya nos estamos refiriendo a ese capital industrial, una inversión de capital que se da en todas las ramas de la actividad económica. Ahí existe una producción de valor, existe una producción de plusvalía, como lo hemos analizado. Y todas esas ramas de la actividad económica, aquí incluimos a la agricultura, pero a todas aquellas que son tecnificadas, donde la plusvalía se crea únicamente cuando el capital está en constante movimiento, cuando los medios de producción y la fuerza de trabajo se están uniendo y están funcionando permanentemente. Un movimiento, ¿qué pasa si se detiene ese movimiento? Interrumpe ese proceso de trabajo en la empresa capitalista. Y si se interrumpe, no va a producir nuevo valor, no va a producir plusvalía.
Por eso es que la importancia que tiene el capital estar en un movimiento ininterrumpido, un movimiento cíclico para que haya cambios de una fase a otra. ¿Cuáles son esas fases del ciclo del capital? Acá dice fases en las que se desarrolla el ciclo del capital. Tenemos la fase de la circulación en la primera fase, la segunda fase, la fase de la producción, y la tercera fase, nuevamente la fase de la circulación. ¿Dónde inicia entonces este movimiento del capital? Desde el momento en que el capitalista está invirtiendo para llevar a cabo un proceso productivo. ¿Dónde empieza ese movimiento entonces? En la primera fase, que es la fase de la circulación. Desde el momento en que el capitalista gasta cierta cantidad de dinero para comprar mercancías. ¿No se recuerdan esas mercancías específicas como los medios de producción y la fuerza de trabajo? Eso es lo que él necesita, esos elementos necesita para llevar a cabo un proceso de producción de mercancías. ¿Cuál es el objetivo acá? Un dinero que está invirtiendo el capitalista. ¿Cuál es el objetivo entonces? Ese dinero que se invierte regrese a sus bolsillos de forma incrementada. Si ese dinero que está invirtiendo el capitalista sigue este proceso de estas tres fases, la circulación, la producción y nuevamente la circulación, pues solo ahí ese dinero se convierte en capital. ¿Por qué? Porque está iniciando con una cantidad X de dinero y va a terminar con una cantidad X de dinero. Pero no se obtiene de la nada. Ya vimos cuál es la mercancía que tiene la capacidad de crear más valor del que uno posee. Esa mercancía especial, la mercancía fuerza de trabajo, va a hacer que ese dinero que invirtió el capitalista regrese a sus bolsillos, va a hacer que sea menos, va a hacer que sea más, va a hacer que sea lo mismo. ¿Qué espera el capitalista? Que sea más, ¿verdad? Es lo que se ha invertido. Por eso es que estas tres fases tienen que cumplir en ese proceso. Veamos acá el ciclo del capital industrial. ¿Cómo se le llama entonces a ese proceso por el cual tiene que pasar ese capital por sus tres fases? Se llama ciclo de capital industrial. Acá tenemos fórmula, dinero, mercancía. En su texto aparece con T, por eso es que aquí está con T, ¿sí? T y medios de producción, ¿sí? O sea, inicia con dinero, compra mercancías, ¿qué mercancías compra? Medios de producción y fuerza de trabajo. Y puntos suspensivos. Al inicio, vean acá la fórmula, al inicio, después de la D mayúscula, esos son guiones. Si ustedes gustan, pueden consultar ahí en su texto, en el capítulo que corresponde a esta unidad. Son guiones, pero después que el capitalista compra esas mercancías, medios de producción y fuerza de trabajo, aquí sí hablamos de puntos suspensivos. P mayúscula, puntos suspensivos, M1, después de M1 son guiones y se obtiene D1. Esta es la fórmula del ciclo del capital industrial. Y cuando hablamos del capital industrial nos referimos a todas aquellas inversiones de capital en las distintas ramas de la actividad productiva.
todos aquellos que se dedican a producir mercancías, producen bienes materiales, pero principalmente todas aquellas que están produciendo valor y plusvalía. ¿Cuál es este proceso? Un recorrido, ¿verdad? Un ciclo, el cual debe realizar el capital. No hay que terminar su proceso. ¿Por qué? Porque debe de iniciarse otra vez. Y aquí vemos reflejado cada una de esas tres fases del capital. Desglosémoslo. Veamos primero la primera parte. ¿Qué significa esta primera parte? Dinero, mercancía, fuerza de trabajo y medio de producción, puntos suspensivos. Esa P significa producción. ¿Qué significa este primer desglose? Y vemos que el capital aparece como la forma dinero. ¿Por qué? Porque es una inversión que hace el capitalista en mercancías. ¿Qué mercancías? Y medios de producción y fuerza. Compra esos elementos indispensables para llevar a cabo ese proceso productivo, para que se lleve a cabo esa fase productiva. ¿Qué hace el capitalista con su dinero? Compra mercancías. ¿Sí? Mercancías que le van a servir para llevar a cabo la fase productiva. Y cuando tiene esos elementos, lleva a la fábrica, lleva las máquinas, lleva las herramientas, lleva la materia prima, lleva al obrero y comienza ese proceso productivo. ¿Y qué va a resultar de esto? La creación de las mercancías. Por eso después va a aparecer el ¿sí? M1. Les pregunto, porque después de la producción va a aparecer M1. Porque es la mercadería con el valor agregado que le da la fuerza de trabajo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más? Bueno, ya son las 1:30. Nadie me había dejado, yo no. Lo vamos a dejar acá y el próximo día, que sería, ya que estamos en octubre, enero 4 sería, ¿verdad? Entonces, 4. Ajá. nos vemos el próximo martes, que sería 4 de octubre. Solo les recuerdo que ya el día jueves 6 es la entrega de trabajo de investigación del tema del salario, que corresponde a la quinta unidad. Deseo que pasen feliz tarde, feliz fin de semana y nos vemos. Feliz